Nos dimos cuenta que el consumidor quiere lo mejor de los dos mundos. Quiere el mundo digital porque ya lo vivió, vio que es posible, pero también quiere tocar, sentir, experimentar. Y el unir estos dos mundos para que el consumidor pueda sentirse cómodo a la vez en ambos, creo que es el reto de los retailers hoy en día. El miedo es una respuesta natural que tenemos de mecanismo de supervivencia. Vas a sentir miedo y para mí el miedo es falta de información y se quita con datos. Entonces es atreverse. Haz una prueba en tu escala que tengas tú de adversidad al riesgo, ejecuta y toma datos de regreso. Ahí tenemos que estar los retailers, conociendo perfectamente al consumidor de una manera que no se sienta invasiva, que realmente se sientan más que un retailer que haya productos para venderte, un retailer que te acompaña en lo que necesitas en tu vida. Hoy me acompaña Javier Toussaint, CEO de OfficeMax, con más de 20 años en la industria del retail, dominando las áreas comercial, operativa, marketing y dirección general en empresas multinacionales. Ha ocupado posiciones clave como Marketing Manager en Sabritas, CEO en compañías como Vips. Lleva años tocando piano todos los días sin fallar. Practica meditación y Qigong y es autor del libro donde se explora su viaje interior y el equilibrio entre la vida profesional y la espiritual. Javier, qué gustazo tenerte en Way to the Top. Muchas gracias. Oye, la verdad estamos preparando tu entrevista con muchas ganas y yo me estaba emocionando investigando tu trayectoria, tu background. Creo que va a ser una entrevista realmente interesante y la audiencia va a saber mucho más de una persona, pero también de un gran líder. No, pues muchas gracias por la invitación. Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad y sobre todo por el momento específico que estamos viviendo en la empresa OfficeMax. Vamos a hablar de ello, no te preocupes. Pero antes de arrancar, me gustaría romper el hielo con una pregunta. Si tuvieras que acordarte de un momento en tu vida que fuera algo mágico, que fuera un antes y un después, ¿cuál sería y por qué? Pues mira, muy buena pregunta y a lo mejor la respuesta va a causar un poco de dudas y controversia pues, porque ese momento, pero sin duda una etapa entre los 15 y 18 años, para mí fue una etapa donde físicamente creo que estuve mejor en mi vida. Jugaba fútbol en el Club América, Fuerzas Básicas, al mismo tiempo en la selección de mi escuela, en 2 equipos de fútbol, y a la vez en el equipo de tenis del Club Alemán, de tenis de alto rendimiento. Entonces estaba yo en 3 cosas muy intensas. Ya llevaba 3 años con mi novia, ahora esposa, empezamos a los 15 y 14. ¿Cuántos años lleváis ya casados? 28 años felizmente casado. Pues le mandamos un abrazo para a Lore. Muy bien, Lore. Y en esa época estás en una etapa donde crees que eres invencible. Te comes todo el mundo, nada es imposible. Una etapa de adolescencia, empezando a entrar al mundo adulto. Y de repente me topo con la noticia que me diagnostican cáncer, linfoma no Hodgkins. Es un tipo de cáncer en el sistema linfático y pues de la noche a la mañana se te acaba todo, ¿no? En el sentido de tú crees que vas a poder crecer, formar una familia, hacer tus sueños y nunca a esa edad se viene por la mente que nos vamos a morir. Sin duda yo regresaré ahí porque gracias a ese momento cambió mi vida. Se volvió un tema donde nada lo tienes garantizado, valoras cada instante y cada momento, tanto los tristes como los felices, y eso me dio la oportunidad de buscar mucho más sentido de la vida a temprana edad. Y ahí empezó, yo digo que un poco en secreto, el camino del potencial humano y espiritual de por qué estamos aquí. Hablaremos de eso también a lo largo de la entrevista. Gracias por la apertura, nada más arrancar, compartir este momento que yo creo que fue muy relevante como estás diciendo. Oye, me gustaría entrar de lleno a OfficeMax. Es una empresa que nació en Illinois en el 88, que es súper reconocida en el mercado estadounidense, sobre todo en sus tiendas físicas. Pero, ¿cómo llegaste tú a OfficeMax asumiendo el cargo de CEO? Pues mira, la empresa ya vamos a cumplir 30 años en México. Yo, como te comentaba hace un momento, antes de entrar a la entrevista, teníamos tengo 1 año y unos meses en la empresa, y vivimos un momento como humanidad muy interesante en cuanto a la pandemia, lo que sucedió. Y en esta pandemia hubo crisis muy importantes en los negocios,
En Office Max no fue la excepción, y después de esta crisis, un periodo de recuperación difícil, como seguramente para muchas empresas, no terminaba de regresar a las operaciones regulares. Los accionistas deciden que hay que hacer un cambio, y a través de un cazacatalentos, un headhunter, me contactan, ven mi trayectoria, mi especialización en transformar empresas, sobre todo cuando están en etapas críticas. Y bueno, pues Office Max, en una industria que pues aparentemente podríamos decir que va de caída, dice, oye, el papel, los lápices, los cuadernos, y con este mundo digital, ¿qué va a pasar? Y interesante, porque las entrevistas me decían, bueno, es que no sabemos qué sigue para Office Max, necesitamos a alguien que nos diga hacia dónde. Así fue como llegué a Office Max. Oye, y voy a tirar un poquito más del hilo, si me permites. Claro. ¿Cuál fue el mayor reto que tú has tenido cuando llegaste? ¿Y por qué tenías que resolverlo de manera casi urgente? Para mí, en esta experiencia, es la quinta empresa que me ha tocado hacer un proceso de transformación. Las empresas no se transforman de manera estética ni de manera de procesos, en mi opinión, ¿no? Y mi experiencia, creo que tiene que ver con la transformación de las creencias de las personas, porque las empresas realmente somos personas trabajando, creando valor, pero si las personas no creen, prácticamente yo diría que es imposible transformar una empresa. Y me topé a una empresa donde había habido varios intentos para darle la vuelta y no se había podido. Me topé a una empresa donde había un equipo nuevo, directivo, pero trabajaba de manera lineal. Y me topé a muchas personas que habían dejado de creer, yo te diría, ahorita me atrevo a decir, aún en sí mismas, ¿no? Que iban a ser capaces de poder seguir adelante. Entonces, ¿cómo si no creen en sí mismas, cómo van a hacer ese cambio en la organización? Sin duda, sin duda. Wow, me parece interesante. Pero no me has contestado la pregunta. ¿En qué consistió esa transformación? ¿Cuál fue uno de los mayores retos que tuviste? Ok, yo te diría que seguimos en esa parte, aunque ya las tres etapas que ahorita te voy a platicar ya comenzaron y avanzaron y ya están teniendo resultados. Básicamente es 3 bloques en ese orden de importancia: cultura, estrategia y comunicación. En esos 3 bloques consiste la transformación. Primeramente, cultura, y tiene que ver con gente, donde a través de un proceso que ya lo tengo muy probado y un aliado estratégico que me he traído a través del tiempo, un externo, trabajamos con los equipos desde el equipo de liderazgo, y de ahí pasando con una detección de los líderes dentro de la organización. En ese proceso vamos cambiando la mentalidad de lineal a sistémica y ver este tema de, la palabra la voy a usar en inglés porque no encuentro yo mucho la traducción literal en español, pero el accountability y el ownership, ¿no? Creo que esa parte de cómo me causé llegar hasta donde estoy y la responsabilidad como persona de dejar de ser víctima y ver cómo tienes potencia en el mundo, ese cambio sucede a través de ciertas pláticas y entrenamientos con los líderes, y luego yo personalmente agarro a 10 líderes de distintos departamentos multidisciplinarios, en este caso ahora agarré a 40, 4 grupos de 10, y hice un programa de 10 meses de mentoring específico de herramientas de potencial humano para cambiar su manera de percibir la realidad. Wow, ¿tú crees que esto está siendo ya un punto de inflexión en la empresa? Sin duda, vamos a replicarlo este año con otros grupos. Ya recibí la retroalimentación de ellos y más gente quiere tomar el programa, y es que les das herramientas que les sirven tanto para su vida personal como profesional. Pero al final haces un cambio de mindset directamente en la persona, ¿no? Porque lo haces ver la vida, su vida, de manera diferente. Y por ende lo haces superhumanos y al mismo tiempo superprofesionales, ¿no? Sin duda, muchos de los temas que toco es cuántas veces tú ves a las empresas que trabajan en su visión y su misión, pero cuántas veces tú como persona has trabajado en tu visión de vida, ¿no? Y eso cómo logras alinearlo tanto a la empresa y a la persona, y cómo esa misma visión se empata y es una relación interdependiente, ¿no? Vamos a hablar del poder humano un poquito más adelante, no me quiero adelantar en la entrevista. Pero, Javier, en esta investigación que hacíamos previa, Javier, ya más de 20 años en la industria retail, has transformado más de 5 empresas. Has visto cómo el retail ha evolucionado en su consumidor, en producto, en formato, en canales, incluso en la forma de cómo competir. ¿Qué dirías tú
que necesita un retail hoy en día para que tenga éxito, para que sea poderoso y para que ese éxito sea sostenible a lo largo del tiempo? Bueno, sin duda el tema de agilidad. Hoy en día el mundo se mueve mucho más rápido de lo que percibimos. La parte de integración de datos es muy importante, toda la data que hoy tenemos la capacidad de estar analizando, y la parte de integración total de la cadena. La parte de omnicanalidad es algo muy importante. La hiperpersonalización, hoy en día ya no se debe de hablar a segmentos generales, sino a la persona en particular. La parte de eficiencia operativa extrema, o sea, cada punto en la cadena de suministro tiene puntos de margen que hay que cuidar. Y sin duda la adaptabilidad a cambios rápidos. En este mundo lo que estamos viviendo, por ahí dicen que hay que hacer una planeación estratégica a 3 o 5 años, yo creo que hay que estar revisándola cada trimestre, qué es lo que está pasando hoy en día. Definitivamente has tocado 4 o 5 pilares que son básicos en el retail. Y ¿sabes qué? Te comentaba antes de entrar a la entrevista que tengo el privilegio de liderar un hub de innovación. En ese hub te puedo decir que el 40-45% de los clientes que tenemos son retailers. Son el tipo de empresa que más apoyo necesita para incorporarse a la innovación, a las tendencias, a las nuevas metodologías, a la eficiencia de procesos, a la automatización de los mismos. O sea, creo definitivamente que es el perfil de empresa que más oportunidades tienen para crecer, para prepararse para esta siguiente etapa que viene para la industria de retail. Y me gustaría tirar de un hilo. De las 4 había una que me gusta mucho, que mencionabas, que es la omnicanalidad, que es como ponemos al consumidor en el centro y hacemos que a través de un ID único podamos conectar y contactar con él a través de cualquier canal que tenga la compañía. Puede ser aplicación, e-commerce, chat, redes sociales, tienda física en el POS, ¿no? el point of sale, y que realmente a partir de ahí puedes conocerlo mucho más porque tienes data profunda y puedes generar una comunicación, como bien decías, hiperpersonalizada. O sea, a pesar de que a Javier le gustan los mismos jeans que a Juanjo y lo compran el mismo día en la misma tienda, pero seguramente tú los compras con un polo, y a mí no me gustan los polos, solo uso camiseta, ¿no? Entonces, la comunicación es completamente diferente. Y es algo que sí creo que tiene que ser un antes y un después, que cada consumidor sea único, ¿no? Bajo la estrategia de Customer Centric. Pero bueno, es un tema que me apasiona y podríamos tirarnos la entrevista entera hablando de esto. Yo te diría algo muy interesante que observamos en general y lo platicamos en las asociaciones donde trabajamos y con algunos colegas. Después de la pandemia, aunque ya venía antes un tema de la parte omnicanal, ¿no? Pero después de la pandemia nos dimos cuenta que el consumidor quiere lo mejor de los dos mundos. Uh-huh. O sea, quiere el mundo digital porque ya lo vivió, vio que es posible, pero también quiere tocar, sentir, experimentar. Y el unir estos dos mundos para que el consumidor pueda sentirse cómodo a la vez en ambos, creo que es el reto de los retailers hoy en día. Esa era mi siguiente pregunta. El reto de los retailers, porque bien comentabas que todo está cambiando bien rápido. Y que muchas veces el retail no se adapta a la velocidad en que muchas veces la sociedad o sus clientes recurrentes pues demandan de ese retail, ¿no? Si tuvieras que dar un consejo a un colega, director o C-level, otros retailers que seguro que nos están viendo porque tenemos 3.000 y pico personas suscritas en nuestra newsletter y más de 10.500 siguiéndonos en nuestro canal de YouTube hoy en día, hay muchos que son de esta industria. ¿Qué consejos sí o sí le dirías para que lo tuviera en cuenta y lo tuviera que aplicar en el próximo trimestre? ¿No estás alcanzando tus objetivos de negocio? Estrategias eternas, licitaciones desgastantes y partners que no están dando resultados. Te presento a Y Innovation Hub, el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica. Agenda una sesión gratis gracias a Way to the Top en yinnovationhub.com. Creo que este tema de generalizar, ¿no? Que hay una solución que puede atacar a todos es un gran error. Eviten eso. Sin duda, no integrarse todos los canales que acabas de mencionar ahora, ¿no? Hay que tener esa presencia total, pero bien claro, cada canal para su función. No es el mismo contenido para todos los canales.
La parte de, hablábamos también del in-store media, ¿no? Todo lo que puedes aprovechar de la gente que va, la información que tienes de ellos, eso tiene mucho valor y podrías monetizarlo. Y en el tema de los pilotos, hacer pilotos inteligentes, que desde el minuto 1 ya te impactan en tu P&L. Creo que sería algo que yo recomendaría sin duda. Me encanta, y de ahí voy a tirar no un hilo, 3 o 4 hilos después. Oye, pero comentaste algo que está siendo una gran tendencia desde hace, te diría, 2 años en México, que en Estados Unidos ya se está operando desde hace 5 o 6, pero que sí está demostrado que va a cambiar la industria del retail, que es, tú la has llamado in-store media, yo le llamo retail media, es lo mismo, que es cómo se aprovechan los activos que hoy tiene un retail, que es pues, la tienda física, que es su e-commerce, que es la información de sus clientes, para generar un nuevo canal de ingreso, ¿no? Lo que llamamos un side business, aprovechando pues, ese tráfico de personas, ¿no? De cómo convertimos al retail en un medio de comunicación, aprovechando algo que es muy valioso para las marcas, que es el consumidor está muy cercano a la decisión de compra, ¿no? Cómo convertimos tiendas físicas en tiendas inteligentes a través de la conexión de los diferentes devices en el sitio físico. Puede ser pantallas, turnos, hilo musical, para que en el momento, en el lugar, en la sucursal, según clima, hora, le aparezca una promoción, un mensaje totalmente adecuado a ese target. A través de que haya una identificación facial y que te asigne a un estereotipo, ¿no? A un target concreto. No es lo mismo un hombre de 60 que una chica de 18, ¿no? En un pasillo o en una marquesina, o cuando están en el punto de cobro. Entonces, definitivamente creo que es una de las grandes tendencias que están llegando en México. Actualmente en el mercado mexicano lo están potenciando mucho 2 empresas relevantes, como es Walmart, a través de Walmart Connect, y como es Oxxo, que pertenece a FEMSA, a través de Retina. Entonces sí creo que va a ser una de las grandes tendencias. ¿Vosotros en Office Max tenéis algún plan para también incorporar esta tendencia? Mira, sin duda, creo que aprovechar todo lo que hay de datos e inteligencia artificial. Algún conocido en el pasado me decía que a los clientes no hay que atenderlos, hay que entenderlos. Y toda esta información nos da, vamos a decir, datos precisos para tomar decisiones. Nosotros estamos comenzando, yo diría, como por ahí dicen nuestros pininos, desde utilizar reportes de información, los típicos que ves, indicadores, y meterlos a agentes de inteligencia artificial con preguntas específicas que a lo mejor te ayudan en el proceso de análisis de 1 hora a segundos. Y con eso empezar a tomar decisiones. Hemos, independientemente de algunas herramientas que tenemos por ahí que nos dan algunas ERPs que tenemos, es decirle a los ejecutivos, atrévete, échate a nadar, así es como vas a aprender, y empieza a ver qué puedes sacar. Y nos hemos llevado unas sorpresas interesantes, ¿no? Desde becarios que entran y nos sorprenden con propuestas agresivas, desde que antes te tardabas en sacar una oferta y el diseño te tardabas 3, 4 horas, ahora lo puedes hacer en segundos, ¿no? Hay muchas herramientas que estamos viendo desde la parte de geolocalización para nuestra fuerza de ventas, donde puedes ver que efectivamente estén haciendo presentaciones, cuántas presentaciones le hiciste al cliente, para ahí está la toma de decisiones, en vez de no he vendido y nada más te enfocas en el efecto y no la causa, ¿no? Y así hemos ido probando cada una de estas pequeñas herramientas y las grandes ERPs, que puede ser todo el tema de predictibilidad, cadena de suministro, el surtimiento preciso del producto que necesita el consumidor en el punto de venta. Es un reto, porque conseguir evitar roturas de stock de productos que están teniendo alta demanda porque la temporalidad sea muy fuerte es clave. Y sobre todo la innovación. Muchas veces, por ejemplo, el tema de pricing que estamos haciendo, donde estamos viendo elasticidad de precios, lanzas una oferta, no está el resultado, retírala. O en el tema de e-commerce, donde estamos viendo que un anuncio con una cierta imagen tiene ciertos clics y de repente lo cambias y triplica.
y empiezas a ver esa información, empiezas a tener aprendizaje y los siguientes elementos que tienes ya vienen en esa parte que para mí me sorprende, porque digo, bueno, es un crecimiento exponencial, ¿a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Me encanta la transformación que estás haciendo en Office Max. Gracias por compartir algunas de las cosas que estáis desarrollando. Javier, ¿cómo ves la relación que va a haber en los próximos 10 años? A lo mejor estamos futureando demasiado, porque todo va muy rápido. Sí. Entre el retail y el consumidor. Mira, acabo de estar en una exposición en Frankfurt, de también una empresa muy famosa en RP, en donde nos trajeron un gurú de inteligencia artificial y hablaba desde que empiezan los temas en la nube y luego empiezan los chat GPTs y de repente viene la inteligencia generativa. Pero nos habló de lo que sigue y yo me quedé un poco para atrás, pero no había, que se llama la superinteligencia, y donde tú vas a poder, si le das acceso a esta superinteligencia, te va a medir con todos estos devices que ahora tenemos, de que si del estrés y las palpitaciones, en fin. ¿Sabes qué, Javier o Juanjo? Ya llevas 3 semanas que te percibo muy estresado, sé que te gusta Cancún, tu hotel preferido es esta marca de hotel, sé que te gusta volar los jueves y por lo tanto ya te compré el boleto de avión y está reservado y vas a ir a descansar, ¿no? Empieza a tomar decisiones por ti, ¿no? No sé si les ha pasado de repente que llegas a mí me pasa, me levanto temprano, checo mis mensajes, me sale un anuncio en Instagram y de repente ya compré algo que yo creo que ni necesitaba, pero el impulso fue impresionante. Entonces, este tema donde te den esta información que dices que esto es para mí, creo que ahí tenemos que estar los retailers, ¿no? Conociendo perfectamente al consumidor de una manera que no se siente invasiva, sí, que realmente se sientan más que un retailer que haya productos para venderte, un retailer que te acompaña en lo que necesitas en tu vida. O sea, que de verdad te entienden y te acompañan en el proceso de venta sin que te des cuenta, porque vamos... Y sin que sea invasivo, sí, yo te diría también, ¿no? Porque muchas veces, lo de antes, ¿no? Recibías una cantidad de mails que dices, ¿y esto para qué, no? Yo me acuerdo que tengo ahí una suscripción en una tienda de mascotas, sí, y me mandan publicidad de gatos, yo no tengo gatos. Entonces, Vamos a hablar ahora un poquito más de inteligencia artificial, pero antes me encantaría invitar a la audiencia que de verdad no se pierdan este episodio. Para ello se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube, encender la campanita, porque ahí este y otro episodio súper interesantes con personas relevantes. Comentabas que te había formado de joven en el Club América. La entrevista que lanzamos apenas la semana que viene va a ser con el director de marketing del club. Vienen personas tan relevantes y visionarias como tú, que nos aportan tanto conocimiento, tantos tips, tantos hacks prácticos, que de verdad, si no te quieres perder esta y otras entrevistas, síguenos en nuestro canal de YouTube y enciende la campanita. Si no digo esto, el equipo de producción me regaña luego. Javier, me gustaría tirar un poquito más. Me estabas contando de la inteligencia artificial. Me has puesto un ejemplo claro de uno de los usos que el retail, no del futuro, sino del presente, ya debería estar evaluando para implementarlo y ofrecer ese servicio a su cliente. ¿Qué otras aplicaciones de inteligencia artificial estás viendo? Porque yo sé que tú estás muy adelantado y que siempre tienes una visión global. ¿Estás viendo qué está pasando a nivel global y que te gustaría implementar en el medio plazo en Office Max? Mira, vamos a hacer muchas cosas que en nuestra próxima convención que vamos a tener a finales de marzo, donde vienen nuestros clientes y proveedores, vamos a presentar, pero temas que tienen que ver con marcas globales muy importantes y alianzas que estamos haciendo con ellas en exclusividad y la hiperpersonalización. Y con todo esto, la idea es que vayamos conociendo cada vez más el perfil del consumidor y que cuando accese a esta herramienta y servicio que vamos a dar, ya tenga sus colores preferidos, sus diseños preferidos, sus tallas, sus telas, sus materiales de papel. Y bueno, ahí estamos ya explorando. El tema de pricing, creo que en el tema de pricing y un pricing dinámico, creo que es algo que vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos análisis de elasticidad muy interesantes. Muchas veces los retailers lanzamos ofertas porque así se ha hecho en el pasado, pero ¿qué tanto dinero estás dejando en la mesa? O a veces, si te vas un poco más agresivo, disparas la demanda, ¿no?
Y creo que el tema de supply chain, todo este tema de predictibilidad y poder tener el producto en el momento adecuado sin caer en un tema de exceso de inventarios. Al final necesitas todo el tema del cash flow y tu capacidad de trabajo en óptimas condiciones y creo que eso nos va a ir sorprendiendo. Mi creencia es que toda la parte de inteligencia artificial seguramente va a rebasar a todos los RPs que tenemos ahí y esa es una amenaza para estas compañías, ¿no? Sí. Oye, pero ya voy entendiendo un poco más porque eres un experto en la transformación del retail. ¿Y por qué siempre estás intentando usar últimas tendencias que están ya probadas en mercados maduros, muchas veces más complejos, y que lo único que haces realmente es replicarlas y personalizarlas a tu compañía y al mercado? Oye, felicidades, porque muchas veces no es fácil. No, sin duda no es fácil, pero eso lo hace más interesante. Es un reto intelectual que me gusta contagiar a las personas que trabajamos en la empresa y también darles la oportunidad de atreverse, ¿no? Ya. Oye, ¿qué le dirías a un colega de tu industria? Y tú tienes muy buenos conocidos también en posición C-level que tienen mucho miedo de implementar ciertas tecnologías, inteligencia artificial, omnicanalidad, retail media, entrega de última milla con máxima precisión, evitar rotura de inventario con la gestión inteligente del mismo. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía tienen el miedo de cambiar la forma, el proceso, la metodología habitual? ¿Y por dónde tendrían que empezar? Mira, para mí el miedo es una respuesta natural que tenemos de mecanismo de supervivencia, pero hay un miedo que yo te diría que es el que nunca nos queremos quitar, que tiene que ver con sobrevivir. Entonces, distinguir, eso no tiene nada que ver, vas a sentir miedo, y para mí el miedo es falta de información, y se quita con datos. Entonces, es atreverse. Haz una prueba en tu escala que tengas tú de adversidad al riesgo, ejecuta y toma datos de regreso. En el momento que tengas más datos, así directamente proporcional se va a ir yendo el miedo. Entonces, escoge alguna herramienta con la que te sientas cómodo, alguna línea de tu P&L que quieras probar. El piloto, para mí, inteligente es el que realmente te da el resultado inmediato y lo impactes en el P&L. Y a partir de ahí, ya no tengas duda, replícalo. Ahora, también tienes que tomar en cuenta que el mundo va a ir cambiando muy rápido y seguramente tu solución que implementaste y te dio resultados hoy, a lo mejor el siguiente trimestre no te lo va a dar. Ya. Entonces, acostúmbrate a eso, tira los anzuelos y ve jalando los resultados que vayan de acuerdo a tus expectativas y lo que estás buscando en tu negocio. Me encanta. Aquí tenemos otro short, Jimé, te lo digo para que apuntéis los segundos. Javier, vamos a entrar a un nuevo bloque. Aquí en Way to the Top lo llamamos, vamos a abrir un nuevo melón. Okay. ¿Vale? Pero antes de abrir, me gustaría invitar a la audiencia a que se suscriba a nuestra newsletter. Para ello tienen que escanear este código QR. Al escanearlo van a llegar y van a recibir una newsletter que le llega 3 veces a la semana, con tendencias, con hacks, con descuentos para eventos, con los mejores momentos de esta entrevista, por ejemplo. Entonces, mucho valor y totalmente gratis. Así que no te la pierdas. La puedes encontrar también en juanjoartero.substack.com. Y ahora sí, seguimos con este siguiente bloque que me apasiona también. Y Javier, siéntete cómodo de contarme lo que tú creas que me puedas contar. Con gusto. ¿Vale? Me encantaría saber cuál ha sido el reto laboral más difícil que has tenido en tu vida. Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. Híjole, muy buena pregunta. Hay varios. Te podría decir que una etapa de mi carrera en una empresa transnacional, me topé con un reto donde mis superiores me pedían algo que quebrantaba mis valores. Y fue complejo en un inicio porque fue como de sorpresa. Es una empresa que dices, oye, pues tus valores y lo que predicas en el mundo, tus códigos de ética, etcétera, dicen una cosa, y acá altos ejecutivos globales te dicen, no le hagas caso, no pasó nada, ¿no? Yo opté por utilizar herramientas que tienen las empresas que se llaman Speak Up o llegar ahí, y bueno, pues me eché a mis superiores encima
sabía lo que me podía costar, pero yo te diría que, y es algo que sobre todo se lo enseño mucho a mis hijos, pero a cualquiera de los que están aquí, irte a dormir con la conciencia tranquila no tiene precio. Entonces, ser congruente con tus valores paga a largo plazo. Oh, me encanta. Es un aprendizaje no solo profesional, sino de vida. Sin duda. Irte tranquilo y en paz a la cama de que estás haciendo lo correcto, eso no tiene precio. ¿Qué tiempo te quedaste en esa compañía? Porque... Fue durante la pandemia. Okay. Estuve 2 años ahí, un poquito más, lo suficiente me quedé para, vamos a decir, no hice lo que me pidieron, hice el speak up y buscar chamba. Muy bien. Oye, ¿cómo se lidera en esta industria que cambia tanto, donde muchas veces no tienes todas las respuestas, donde cada semana, cada mes es tener y volver a la incertidumbre plena? Pues mira, también hablo mucho eso con mis equipos, ¿no? Creo que es un error creer que existe la certidumbre, ¿no? Creo que son estrategias de control que usamos para sentirnos seguros y en la realidad, pues las variables que hay son infinitas, no puedes controlarlas todas. Yo hay 2 valores que son centrales en mi vida, que los utilizo en estos momentos de mayor incertidumbre, diría yo, que son la honestidad y la integridad. Creo que de ahí parten los demás. Y si eres honesto con lo que crees, con lo que haces y actúas en consecuencia, que de ahí viene la integridad. Íntegro es ser consistentemente apegado a tus valores. Ahí viene la fuerza para poder señalar rumbo e ir hacia adelante. Has mencionado en 2 o 3 ocasiones la pandemia. O sea, me doy cuenta que ha sido un momento de vida profesional y personal también complejo. ¿Cuáles fueron los pilares que te guiaron para salir adelante y ver el mundo y la vida de otra forma? Pues mira, como seguramente muchos tuvieron sus crisis profesionales, y creo que en la pandemia fue donde más CEOs renunciaron en el mundo, donde se revaloraron cómo estaban invirtiendo su tiempo, que para mí pues, el tiempo es el recurso más importante que existe, porque ese se nos va a acabar. Vuelvo a mis 2 valores, honestidad e integridad, y también un poco el soltar, ¿no? Creo que cuando ya te rindes a la realidad y lo que está sucediendo y navegas en consecuencia, muy apegado a lo que tú crees, y es cuando viene el tema de aceptación, y a partir de ahí seguir construyendo pues, tus sueños, lo que buscas. Hay una frase que también me gusta mucho que le digo a la gente, que a la realidad no le importa tu opinión. Entonces es lo que es, ¿no? Y hay que entrarle. Oye, escribiste un libro sobre tu viaje personal, tu crecimiento espiritual, y lo relacionas mucho también con la vida profesional, ¿no? ¿Qué te empujó a escribirlo y sobre todo a compartirlo con la sociedad? Mira, en mis diferentes programas que he estado en mi vida explorando el potencial humano, desde certificación en Reiki hasta programas de mesa en el chamanismo, temas de potencial humano, hasta dónde el ser humano es capaz de lograr ciertas cosas. Me gusta escribir mis ideas. Estaba en un lugar en Estados Unidos escribiendo algunas ideas y alguien las leyó. Y me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y dije, no, esto es para mí. Me dice, no, pero creo que esto puede ser importante. Mi libro lo escribí en inglés porque ya llevaba la mitad de mis cosas escritas ahí. La verdad no había pensado escribir el libro hasta que me lo sugirió esta persona, y coincide con una etapa muy difícil de salud de un familiar. Y luego empiezo a observar en la pandemia las crisis que estaban habiendo en las familias, en las parejas, en las empresas, y en mi carne propia a esta crisis de salud y lo que yo estaba viviendo. Y regresé a ese momento que me decía, ¿por qué no lo escribes? Y ahí fue esa decisión de decir, bueno, pues yo sigo nadando a pesar de lo que estoy viviendo, a lo mejor un poco en automático por la disciplina, porque fueron momentos difíciles, pero seguía, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el libro, Javier? ¿Y dónde lo puede encontrar la audiencia? Está en Amazon, lo pueden bajar en Kindle o lo pueden bajar como un ebook.
y el libro, bueno, se llama My Inner Spiritual Experience Beyond My External Life. Ok, ¿lo puedes repetir de nuevo? Atentos. My Inner Spiritual Experience Beyond My External Life. Perfecto. Me encanta porque también revisamos el libro y nos dimos cuenta que había una conexión muy fuerte con Way to the Top, con el camino a la cima, ¿no? Y nos dimos cuenta que no puedes crecer profesionalmente si realmente no hay un equilibrio con una evolución interior. ¿Qué conexión crees que hay entre ese desarrollo, esa evolución interior, emocional, espiritual, con la parte profesional? Mira, me pasó una crisis interesante después de mis cáncer a los 18 años y la libras, y esta búsqueda. Empecé a vivir mi vida motivado por el miedo. Yo creo que te puedes motivar por dos razones, ¿no? Por el miedo o por la parte de inspiración. El miedo es más fuerte porque siente en el cuerpo y la inspiración tienes que crearla, ¿no? Es un tema intelectual que eventualmente se llega a volver más fuerte que el miedo, pero hay que construirla. Y empecé a vivir mi vida muy rápido. Como sabes, empecé muy chico de novio. Pues duramos 9 años, nos casamos, tuvimos hijos. Hice mi carrera, mi maestría, compré mi casa, vendí mi empresa, entré a trabajar transnacional, me volví director general de una empresa. Había conseguido a los 29 años, ya tenía mis 3 hijos, todo esto que estoy Alguien diciendo, que a los 50 no lo tiene todavía. a lo mejor, pero ya había conseguido todo lo que me habían dicho mis papás que había que conseguir en la vida para ser feliz. Ya. Y no era feliz. Y entonces ahí entró una expresión a lo mejor va a sonar muy absurdo, pero entonces ¿de qué se trata la vida? Se trata de crear todo esto y de repente comprar, consumir, destruir, comprar, consumir, destruir. Tú ves el mundo como está, ¿no? Si la tecnología sigue avanzando como está, hay una hipótesis que el materialismo se va a volver absurdo porque vas a poder apretar un botón y vas a convertir energía en materia. Si eso sucediera, ¿a qué se va a dedicar el ser humano? Wow. Y entonces me quedé yo en ese momento diciendo, no, hay que echarse para adentro. Sí. Y entender un poco el ser. En mi creencia, sí. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pero bueno, cada quien puede tener la suya. Pero ahí me entró esa introspección y ver hacia dónde sigue esto, que más allá del materialismo, ¿no? Concuerdo mucho contigo y lo que me estás diciendo, wow, no sabes lo que me resuena. Yo viví también una experiencia similar, distinta, pero similar, en donde perdí muchas cosas en muy poco tiempo, que eran los pilares de vida, y llegó un vacío tan fuerte en mi vida que dije, oye, tiene que ser para adentro, porque para afuera no está siendo. Y a través del autoconocimiento, del entendimiento, de explotar esa parte más espiritual, donde entender las emociones es clave para vivir la vida, dio sentido y dio las bases a lo que hoy soy. Entonces, lo que estás diciendo me resuena, no te imaginas tanto. Sí, creo que el tema, yo creo que no hay nada externo que pueda llenar una deficiencia interna. Ese es el continuo búsqueda de algo más, lo consigues y no era lo que quería y nunca acabas, ¿no? Ya. Oye, tu libro tiene 3 ejes: alegría, persistencia y amor. ¿Cómo se traducen esos conceptos en tu vida profesional? Mira, una de las cosas que me gusta, y es un tema de balance muy fino que haces cuando llegas a ser director de una empresa, es ser muy asertivo, exigir accountability con tu equipo y divertirte en el intento. Para mí una vida sin humor y sin diversión a veces no hace sentido. Creo que es algo que siempre busco. A veces estoy en la rayita porque ves que ahí está el tema perfecto para hacer la broma, pero estás en un momento muy, muy importante de seriedad y se pudiera confundir, ¿no? Sin embargo, creo que en los momentos más difíciles de la vida, reírte de tus fracasos o reírte de estas cosas te ayudan a liberar muchísima presión y no tomarnos a veces la vida tan en serio. Sí, muchas veces a soltar o dejar ir de una manera más fácil, ¿no? Sí. Que fluya. Entonces, eso es la alegría. La parte de la persistencia, yo creo que el ser persistente, y ahorita te hablo de eso porque es una de las cosas más importantes y herramientas más efectivas que he conocido en mi vida, se la aprendí a mi papá. Mi papá corría todos los días 13 kilómetros en el bosque, no faltaba,
ni por error, y si de repente íbamos de viaje y estaba nevando, salía a correr, hasta que se lastimó las rodillas después de muchos años y empezó a andar en bici, 60 kilómetros diarios en CU, y yo veía esa disciplina y sin querer yo era muy disciplinado en muchas cosas, pero no lo había utilizado como ahora. En estos cursos de potencial humano encontré en la persistencia una herramienta que me ha logrado llegar hasta donde estoy, pero lo más importante es que descubrí la ética atrás de la persistencia, que consiste en lo siguiente: cada vez que tú dices que vas a hacer algo y no lo cumples, creas una creencia en ti que eres una persona que no cumple lo que dice y baja tu autoestima. ¡Wow! Y cada vez que dices que vas a hacer algo y lo cumples, creas una creencia en ti que eres una persona que cumple su palabra y elevas tu autoestima. Entonces ahora soy muy cuidadoso. Si hay algo que no lo voy a hacer por tiempo, por lo que sea, prefiero decir que no, a decir que sí y no hacerlo. Entonces esa es la ética atrás de la persistencia. Y nos falta el amor. El amor para mí, muchas veces en las discusiones que tengo con algunos amigos que nos gusta filosofar de la vida, dicen que sí es real o no es real. Entonces yo les digo, por ejemplo, ¿quién es la persona que más amas en tu vida? Mi pareja. Ok, pruébamelo. Te puedo decir el por qué yo creo que es... Pruébame que la amas. A ti no, se lo demuestro a ella con hechos diarios. Yo creo que el amor no se puede dar ni recibir, solo se puede sentir. Y es imposible probarlo, pero no lo puedes negar. Y para mí esa energía que hay ahí es como un combustible infinito donde puede venir toda la fuerza que hay y no se agota cuando realmente llegas a integrar esto que te acabo de comentar. Pero para tú poder amar a alguien, pareja, familia, amigos, tienes que amarte a ti mismo. Sin duda. Si no consigues amarte a ti mismo y respetarte y adorarte como ser que eres, es imposible que lo hagas con alguien de fuera. Un chamán me decía que la naturaleza es bien sabia, ¿no? Que observando puedes ver cómo funciona la vida, ¿no? Y me decía, por ejemplo, la respiración, ¿no? ¿Qué sucede primero cuando respiras? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué haces primero? Pues entra el aire por la nariz, inspiras. Inhalas. Y luego exhalo. Exhalas. Entonces, lo que acabas de decir, primero el amor a sí mismo, y para ahí ya tú puedes después compartirlo, ¿no? Aunque en realidad solo lo estás sintiendo. Ya. Fuera de cámara te voy a compartir una experiencia de ayahuasca alrededor de la respiración. Ajá. Que vas a alucinar. Me encanta este tema del poder humano. Creo que es un tema apasionante y si me permiten me gustaría tirar un poquito de él. Me gustaría entender qué te llevó no solo a estudiarlo, a investigarlo, a compartirlo y hacerlo como parte de tu carrera también. Mira, me llamaba mucho la atención desde joven cómo había personas que no se les atoraba nada y que yo veía y alcanzaban sus metas, iban por otras y en mi experiencia de ellos, de repente tenían cosas mucho más complejas de las que yo pudiera imaginarme y ahí estaban. Y me gustaba preguntar, bueno, ¿y tú cómo le hiciste esto y qué pasaba? Y tratar de investigar. Y de repente eso lo ligo con los récords, por ejemplo, olímpicos, ¿no? Había una persona, creo que hubo unos cuantos años que el ser humano no podía correr los 10,000 metros en tanto tiempo, lo rompe el récord de una persona y después de ese siguen 5 o 6 que rompen ese récord, ¿no? Entonces, el que el ser humano logre algo que nadie ha logrado, lo hace posible para los demás. Y eso, a través de herramientas y a través de atreverte y a través de fracasar y reconocer que fracasas, es ahí donde está la oportunidad de desarrollar otras estrategias de esfuerzo para seguir adelante. Wow. Y ese es un poco lo que veo yo del potencial humano, ¿no? Oye, de la mano con esto, ¿qué crees tú que son esas creencias que muchas personas tienen en su día a día, porque es lo único que han conocido, que de alguna manera la están frenando para conseguir esto que estás diciendo? Creo que tiene que ver mucho con el tema de tu potencia en el mundo, ¿no? De repente dices, no, pues es que yo nací de carácter feo, ¿no? Y pues eso no es para mí. O yo soy gordito feliz, ¿no? Y como que se compran esas ideas donde, bueno, pues los otros sí tienen eso, pero bueno, pues son ellos, ¿no? Y se justifican y invaden su responsabilidad.
Y estas creencias limitantes que vamos teniendo desde niños se vuelven tu universo, hasta que hay de dos. La realidad te lo rompe con una crisis, o tú te atreves a romper eso cuestionando esas propias creencias, a ver si hay algo más allá, ¿no? Es más difícil la segunda. Generalmente Mucho la vida más te da una sorpresa fuerte para que abran los ojos. Sí. Pero una vez que te la da y tú la aceptas, Ya entonces no vuelve te atrás. puedes volver buscador de romper esas creencias, ¿no? Completamente. Oye, si tuvieras que dejar 3 hábitos a la audiencia para explotar su potencial humano, ¿cuáles serían? Sin duda, persistencia. Es el gran poder que no se le da el valor que realmente tiene. La gente parece que dice, no, es que has tenido suerte, no, es que era muy inteligente. Si yo tuviera que escoger ejecutivos entre talento y persistencia, con los ojos cerrados, me voy por el que es persistente. Me encanta. Javier, estamos llegando a la parte final de la entrevista. La verdad que lo estoy disfrutando mucho, pero estoy viendo ya el tiempo y el equipo me está diciendo. Pero antes hay algunas preguntas que sí me gustaría hacerte. Llevan más de 5.495 días seguidos tocando el piano, Sin fallar. sin fallar un solo día. Sí. Lo cual habla de la persistencia, de la disciplina. ¿Cómo este hábito crees que te ha formado como líder? ¿Tus KPIs de marketing son difíciles de conseguir? ¿No alcanzaste los niveles de facturación esperados? ¿Tienes que automatizar tus procesos en la compañía? ¿Necesitas crear nuevos canales de ingresos? Descubre el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica, Y Innovation Hub, tu socio de innovación en tu compañía. Mira, cuando conocí esta herramienta de la herramienta, con lo que te comenté hace tiempo de la ética atrás de la persistencia, creo que si eres una persona que puede confiar en sí misma, pues el potencial es infinito, ¿no? Reconociendo tus limitantes, y creo que solo hay 2 maneras de no llegar a tu meta. Una es que pues, se nos acaba el tiempo de vida, y la otra es que renuncies. Lo demás está en tus manos. Yo esto lo reporto a un coach, lo voy contando, porque luego la mente te puede engañar. Tengo mi piano enrollable cuando viajo, porque siempre decían, oye, cuando viajas, ¿cómo lo haces? Bueno, pues si de veras te comprometes, lo logras. He tocado en el hospital, he tocado en un avión, he tocado en Liverpool. Pero me ha formado en eso, en ponerte metas retadoras, alcanzables y comprometerme. Te voy a decir algo que ha creado también. A mí me encanta tocar piano, pero la persistencia, una de las cosas que logró es que llevo 3 años y medio tocando en un grupo de rock, tocamos covers. ¡Wow! ¿Cómo se llama el grupo? Now or Never. Ok, ¿y cuál es el siguiente concierto donde podemos ir a veros? En el mes de marzo. En marzo no, vamos a tocar en mayo. ¿En mayo? ¿Dónde? ¿Se puede decir en dónde? Por supuesto, adelante. Bueno, pues el restaurante está en Polanco, se llama El Pinche Gringo, en el bar del Pinche Bar, así se llama. ¿Qué día de mayo? Ay, te paso la fecha después. Os vamos a dejar en comentarios el día de la actuación de Javier, y ahí vamos a estar. Ahí está. Y bueno, pues es interesante, somos gente que no nos conocíamos, que nos gusta, pero tenemos esa disciplina, la disciplina de comprometerte, dominar un instrumento y comprometerte con el equipo, ¿no? Y esos valores de equipo, compromiso y ejemplo, creo que es algo que me ayuda en mi vida profesional. Está interesantísimo. Tengo una persona, ya se ha convertido en un buen amigo. Nos conocimos a nivel profesional, pero hay tantas cosas en común. Y de aquí le mando un abrazo. Es Jorge Murillo, es el director general de All Interactive para Latinoamérica, que toca la batería. Dice, yo me encanta y no fallo. Yo en mi casa todas las tardes noches toco la batería, pero me faltaba algo más, que era tocar en grupo. Y claro, con la gente con la que estaba todo el día, pues eran directores generales de otras compañías. Entonces, es un grupo de CEOs de grandes corporativos que se han juntado en grupo para que 1, 2, 3 veces al mes tocar en garitos, en bares, en restaurantes, para seguir esa pasión. Pues parecido, porque el bajista es director de maestrías de Legade, una de las cantantes es directora de ventas de Pricewaterhouse, hay otra que es directora de ventas de ESPN,
Luego tengo el guitarrista es director de su empresa de sistemas y el baterista director de su empresa de Oye, diseño. es y que marketing. vas a escuchar algo y encima hacer un networking de máxima calidad. Sí. Me encanta. Javier, si tuvieras que dejar 3 claves para conseguir esa disciplina de acero que has cosechado en tu vida, ¿cuáles serían? Sin duda, la práctica, hay que practicar. Reconocer cuando fracasamos es muy, muy importante. Volver a intentarlo, levantarte y seguir adelante. Ser compasivo consigo mismo, ¿no? No somos máquinas, tenemos altos y bajos. Y yo creo que una de que era una debilidad mía más joven y hoy te diría que es una fortaleza, que es pedir ayuda. No somos superhéroes. Sin duda. ¿Y el pedir ayuda cuesta tanto a veces? Sí, pero es un regalo y yo creo que todos somos maestros y todos somos alumnos y el intercambio que hay es valiosísimo. Definitivamente. Javier, estamos en Way to the Top. ¿Qué significa para ti ese camino para llegar a la cima? Para mí, creo que hay una película, El Camino del Guerrero, no sé si la has visto, ¿no? Donde dicen que la vida es el camino, no el destino, ¿no? Y creo que esta parte de saber que es una meta infinita, no necesariamente vamos a llegar, pero inclusive si te aseguraran que nunca vas a llegar, no dejaría de hacer lo mismo. Buscar, crecer, conocerte, ser mejor persona, ejemplo para los demás, creo que es un regalo que como dicen, comida para el alma. Creo que es un proceso que es vivo. Hay veces que dices, oye, ya quiero llegar aquí y ya, descansar, eso no sirve. Y encontrarle el gusto yo muchas veces también platicaba con mis hijos que ya quieren ellos como que saber el resultado, y las nuevas generaciones en este tema de la inmediatez. O sea, si tú ya supieras todo lo que va a pasar en tu vida, qué aburriría sea. O sea, entonces encontrar, como cuando juegas el juego de maratón o life, ¿no? Uh-huh. Tiras los dados, tomas una acción y caes en una casilla que no te gusta. ¿Qué haces después? Pues vuelves a tirar. Claro. ¿No? La importancia del camino y no de la meta, ¿no? Si tuvieras que compartir una frase que representa tu filosofía de vida, ¿cuál sería? Yo creo que hay varias, pero una que me viene a la mente, y ahorita medio la armo, pero la verdadera cima no se conquista con títulos o resultados, se alcanza cultivando alegría, persistencia y amor en el silencio de cada día. ¡Wow! Me encanta, muchísimas gracias. Javier, de verdad ha sido un gusto. Estamos llegando al final de la entrevista, pero no sin antes compartirte un detalle que me hace mucha ilusión. Es un detalle que te hacemos todo el equipo de Way to the Top. Muchas gracias. Yo soy un gran amante del vino. Hoy queremos hacerte partícipe para que lo pruebes en tu grande brindis, en los éxitos que vas a cosechar en Office Max con la familia. Se trata de Emilio Moro. Es un vino Ribera del Duero con más de 100 años de tradición. Es una familia, cuatro generaciones. Es un gusto el deleitarlo y el compartirlo. Y me encantaría pues, que lo disfrutaras. Muchísimas gracias a ti, Juanjo, y a todo el equipo. Y seguro lo voy a disfrutar Estoy entre mi familia y mi familia, equipo de Office Max, porque la verdad es que estamos haciendo un gran trabajo. Disfrútalo mucho. Muchas gracias. Javier, esto ha sido todo en Way to the Top. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? Directamente tengo mis redes sociales en LinkedIn. Ahí me pueden solicitar amistad y en lo que pueda yo apoyar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Javier Toussaint. Ok. Tengo mis redes en Facebook, en Instagram. Tengo mis redes del grupo de rock, Now or Never Rocks. Y también a través de ustedes, si los conectan, tú les puedes pasar mi mail, aquí lo dejo. Lo dejaremos debajo de este capítulo para que, claro que sí, la audiencia que quiera conectar contigo pues lo pueda hacer con mucha facilidad. Con muchísimo gusto. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apertura, por compartir pues tantos secretos, pero también las grandes transformaciones que estás desarrollando en Office Max.
Es impresionante las pasiones que tienes y a dónde las estás llevando, ¿no? El poder humano, el Kichum, el piano, o sea, es increíble. Muchísimas gracias por esta apertura. Gracias a ti por la invitación y, bueno, felicidades también por la gran iniciativa que están haciendo y poder compartir todo esto con la comunidad. Creo que es algo muy valioso. Muchas gracias. Esto ha sido todo en Way to the Top. Ya saben que si quieren ver esta y otras entrevistas súper interesantes con líderes, con visionarios, con personas valientes que están dispuestas a compartirnos sus secretos, pues que nos sigan. Nos sigan en YouTube, en @JuanjoArteroOficial o en @Way to the Top. También lo pueden hacer en Spotify, en Amazon Music y, por supuesto, nuestra newsletter, donde le llegan 3 veces por semana los mejores momentos de estas entrevistas, tendencias, hacks, acceso a eventos de marketing, de innovación totalmente gratis en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar ahí un día más.